una jornada que ha comenzado en mayo de 2022 y hemos tenido varios profesores que conforman el proyecto de colaboración internacional de UNED, establecimiento de una red de Yucatán-Cuba entre la Universidad de las Artes, ISA, y la Universidad Autónoma de Yucatán en México, con el objetivo de crear una maestría en arte contemporáneo y cultural en esta gestión del espacio caribeño y latinoamericano. Y en dicho proyecto también colaboran otras instituciones, tanto académicas como culturales en el ámbito europeo, como el caso de la Universidad de Santiago de Compostela, que viene siendo la coordinadora principal del proyecto UNED financiado por la Unión Europea. En esta ocasión, como parte de esta jornada de actualización docente, nos acompaña el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Miguel Ángel Rodríguez, un gran especialista en temas sobre arte y espacio público, el cual también hoy nos va a compartir una conferencia titulada Arte, Espacio Público y Comunidad, una sesión de trabajo que va a estar acompañada por una primera sesión en la mañana. Tendremos otro taller en la tarde relacionado también con estos tópicos desde el punto de vista teórico, así que ha aportado sobre todo la teoría europea, aunque también se debe conocer algunos teóricos del ámbito latinoamericano sobre esta relación entre arte y espacio público. Y en la mañana del sábado vamos a tener un recorrido por la ciudad, donde nosotros que conocemos la ciudad vamos a autodescubrirla con el profesor, y él descubrirá por primera también la ciudad, también jugando con todos estos elementos que han sido impartidos en la sesión de mañana y tarde de hoy. Así que le doy la bienvenida. Bueno, sin antes también, por supuesto, agradecer a la Universidad Nacional de Bellas Artes, a todos sus especialistas, los cuales sin ellos no es posible la realización de estos talleres en esta institución cultural, la cual forma parte, por supuesto, de UNED, al igual que la Universidad de La Habana y, por supuesto, la Facultad de Artes Visuales de ISO. Encantado y le doy la bienvenida. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias por la acogida. Gracias a ustedes también por la presencia. Nada, quería agradecer también desde mi función, también como coordinador de uno de los comités del proyecto UNED, que es un proyecto internacional, financiado por la Comisión Europea. Como bien dijo Anabel, que trabajamos universidades de Portugal, de Cuba, de España y de México. Quería agradecer la implicación del equipo cubano, que desde el primer momento pues, demostró que se puso manos a la obra y trabajando con proyectos. Una de las finalidades del proyecto, que es la creación un poco de una propuesta de nuevos estudios especializados en arte contemporáneo. En este proyecto siempre intentamos eso, considerar con mucha cautela, con mucho respeto, pues siempre las peculiaridades de cada país. Y entonces el proyecto desarrollado desde el ISA, desde el primer momento, con la Universidad de La Habana, fue adaptándose a las normativas, a los procesos un poco vigentes en el administrativo del entorno cubano. Y sobre todo nos interesaba que lo hicieran desde el conocimiento de causa, ¿no? desde el conocimiento de la situación, del terreno, de los estudios superiores en arte, en el ámbito cubano y caribeño. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Margarita y a Jorge del Museo de Bellas Artes de Cuba por su acogida, Ramón Cabrera, a Anabel, Elisa, a Hortensia, también un poco, muchas gracias por vuestra implicación y vuestro acompañamiento. Y nada, pues intentaremos dar un taller, vamos a intentar que sea lo más ameno posible en torno a arte, espacio público. Digo lo más ameno posible porque aún llegué justo ayer por la tarde, seguramente el jet lag se notará en algún momento, en algún que otro momento. Seguramente por la tarde no sé por la mañana. Pero bueno, vamos a intentar que sea algo de lo más ameno posible. Y como os comentaba antes, Anabel, la idea un poco era en la sesión tanto de la mañana como de la tarde empezar con una primera parte de exposición, de problemáticas, de ejemplos, un poco que plantean, ¿no? Pues, esa relación entre arte y espacio público en nuestro mundo actual. Y una segunda parte de cada sesión, también entre la sesión de la mañana y de la tarde,
debate, entenderlo más, el taller de modo más tipo debate, tipo dialogado, en torno a cuestiones, algunas de ellas suscitadas por los textos, que no sé si alguno de ustedes tuvieron tener ocasión de leer, y si no también, bueno, cuestiones que fueron saliendo también a lo largo de la primera parte de la sesión. En todo caso, lo importante es realmente valorar, dialogar, plantear una serie de consideraciones en torno a una problemática que en los últimos años, sobre todo, se hizo bastante relevante y, bueno, en el contexto europeo, anglosajón, con especial intensidad, ¿no? Cierto tipo de problemáticas, de debates, de conflictos en torno a las estatuas saltaron a la luz pública, ¿no? Y el caso más sonado es el derribo de estatuas a Cristóbal Colón o los conquistadores, ¿no? En el ámbito conquistadores españoles, europeos y en el ámbito americano, ¿no? Eso plantea todos esos ataques, esos nuevos modos de iconoclastia, plantean la cuestión relevante del poder de las imágenes, ¿no? Del que ya ha hablado nosotros, William Mitchell, un investigador americano de los estudios visuales. Las imágenes tienen un poder especial, tienen una carga de intensidad, ¿no? Un poco que puede llegar a afectar a las comunidades, puede hacerlas reaccionar y en determinados momentos pueden saltar momentos de conflicto, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que nos demuestra es un poco que hay un poder detrás de las imágenes que aún sigue ahí, aunque habitualmente no lo veamos, ¿no? Entonces, la estructura de la que se había presentado del taller, la primera y la segunda sesión se desarrollarán a lo largo del día. La primera hora por la mañana, la segunda por la tarde. Como ven, pues, la segunda parte nos centraremos más bien en un modo debate, dialogado. Y en la primera pues, plantearemos cuestiones sobre las temáticas de arte público, qué es el arte público, por qué es un monumento. Luego, pues, bueno, consideraciones en torno al espacio público, de quién es el espacio público y de un modo también cómo se pueden plantear nuevas formas de interacción o de participación por parte de las comunidades en la realización del arte público. Sería la segunda. La tercera sesión ya sería, como hemos comentado, un recorrido, una deriva por La Habana, a partir de ciertos puntos, ciertas esculturas o monumentos o intervenciones por el de panel, ¿no? Que tengo muchísimas ganas de conocer. Y así, un poco más que una visita guiada, realmente va a ser un lugar de debate, de encuentro, para ir un poco aprendiendo todos y todas y para ir debatiendo sobre cómo la comunidad percibe el arte público, ¿no? Bueno, esa es una de las imágenes, creo que del cartel, promoción del taller. Es una obra de J.K. Keller, un artista británico, que premio Turner en los primeros años del siglo XXI. Él es historiador del arte, realmente, de formación, pero bueno, se dedica profesionalmente a la creación artística de la institución. Esta es una recreación, la obra se llama Sacrilegio, y lo hace con el título tiene una carga de ironía muy fuerte, ¿no? Porque obviamente es una consideración un poco en torno a una manera de abordar de modo irrespetuoso lo que sería el patrimonio, ¿no? Es historia, la obra realmente es una especie de parque de atracciones, una especie de parque de juegos infantil, son unos hinchables y entonces los niños pueden ir quien quiera a jugar en este gran hinchable que recrea las piedras, ¿no? los elementos de este monumento británico que es patrimonio de la humanidad y que, por lo tanto, plantea una cierta colisión, ¿no? Es posible el juego, una diversión, ¿no? de un modo tan casi irreverente, no tan fresco, cuando estamos hablando de patrimonio de la humanidad, de obras que son históricamente relevantes y que las consideramos con un cierto respeto. Básicamente, Jeremy Deller lo que estaba haciendo era plantear que es posible que esas formas culturales se encuentran día a día y que estas formas de herejía en el fondo son divertidas.
En el fondo hasta es divertido plantear los encuentros entre el juego y el arte monumental, ¿no? Este tipo de piezas, que luego sería reproducido, pues, se montó en el Reino Unido, se empezó montando en ciudades británicas, planteó desde el inicio un poco una especie de léxico de este tipo de estrategias, ¿no? Básicamente porque desde el arte, desde las artes plásticas, se adoptó una postura como más cercana de ir a buscar a la gente, a la comunidad, e incorporar a la comunidad al juego, ¿no? Entender la obra como un juego. Jeremy Dedder, cuando se le plantea un poco cuál es un poco su percepción en torno a esta idea de coexistencia de culturas, una cultura elevada, una cultura popular, él afirma desde el principio que nosotros, los artistas, no tenemos ningún derecho a tratar con un cierto carácter altivo las manifestaciones de la cultura popular. Son formas culturales y, por lo tanto, no tenemos ningún derecho a plantear que nuestras formas culturales son superiores a las suyas, a las de la cultura popular. Entonces lo que hace es provocar juegos y provocar muchas veces interferencias, ¿no? Choques entre lo popular y la alta cultura. Esa alta cultura, dicho sea de paso, porque él es un artista y porque se mueve en determinado tipo de circuitos, ¿no? Son los circuitos de la alta cultura, de las bellas artes. Pero, en el fondo, su juego es precisamente ese provocar choques o provocar interferencias, ¿no? Y ver cómo la gente, desde la cultura popular, puede apropiarse elementos que son clave a nivel del patrimonio, ¿no? Patrimonio histórico, artístico, de memoria, ¿no? La obra realmente tuvo mucho éxito, se reprodujo en otros contextos fuera del Reino Unido y bueno, es una muestra más un poco de esta nueva manera de abordar el arte público desde el juego. Hay una tradición muy fuerte que viene desde los situacionistas, desde Huizinga, desde teóricos que empezaron a pensar, ¿no? Huizinga ya desde los años 30, ¿no? Del siglo XX, que empezaron a pensar que el juego es más relevante de lo que parece, que el juego propicia descubrimientos, propicia nuevos encuentros, ¿no? Propicia un avance del conocimiento y muchas veces eso pues, no se tiene en consideración, ¿no? como se merece, ¿no? La importancia del juego. El juego nos hace parar el tiempo, nuestro tiempo del día a día, nuestra cotidianidad y abrir nuevas posibilidades, ¿no? Nuevas posibilidades que surgen también de la interacción, porque el juego implica interacción. El arte público de los últimos años busca la interacción. Seguramente con mucha radicalidad. Y luego eso ya veremos que también trae esos problemas, ¿no? Pero busca con mucha radicalidad la interacción porque desde los años 60 y 70 se produjo un debate muy fuerte precisamente que iba dirigido a la idea de la separación. ¿Por qué el arte público está tan separado de nosotros? ¿Por qué los grandes monumentos están ahí como si no existiesen, no provocan a veces ningún tipo de interacción con la comunidad? Esa concepción fue muy fuerte, lo comentaré, en los años 60, 70, y entonces, bueno, pues los artistas ya, a partir de los nuevos comportamientos, de las nuevas tendencias tipo performance, arte conceptual, minimal, empezaron a adoptar una posición diferente en relación con la idea de monumento, ¿no? Dijeron, bueno, ¿por qué tiene que ser tan serio y tan distante un monumento? Esto es en mi ciudad, en Santiago de Compostela, seguramente algunos de ustedes ya reconocieron la estatua. La estatua no está aquí, es una estatua creada a principios del siglo XX, de un gran político, Montero Ríos, un político muy importante en Santiago y en Galicia en general, fue ministro de la Gobernación, y bueno, trajo bastantes infraestructuras y inversiones a la tierra, ¿no? Esa estatua está hoy en día colocada, como suelen estar todas las estatuas de esta época, encima de un pedestal, con unas placas de bronce abajo, y presidiendo una pequeña plaza con unos árboles, una plaza muy bonita, que está cerca de la Facultad de Geografía e Historia.
frente de la Facultad de Filosofía, en la zona de Vieja, en el casco histórico. Pero esta obra, en el año 2006, esto es el monumento a Montero Ríos, fue objeto de una intervención de un artista por parte de un artista portugués, André Guedes, y la intervención consistió, espero que esté todo bien, la intervención consistió en que desmontaron atornillaron los anclajes que unían la pieza de bronce a la reana, la sacaron de la estatua, del lugar donde está, ubicado en la actualidad, y la llevaron a la plaza simbólicamente más importante de Santiago, que es la que está enfrente de la Catedral de Santiago, que es un lugar de peregrinación, que mueve muchos peregrinos, turistas, etc. La plaza del Obradoiro. Bueno, el proyecto artístico, un proyecto que tenía como objeto plantear nuevas posibilidades para el arte público, el proyecto consistió en desmontar la estatua y llevarla a una plaza donde no está ahora, pero que originariamente es donde se colocó la estatua. Originariamente esta estatua presidía esta plaza, con pedestal, también hay que decir, ¿no? Pero por motivos políticos, eso se inauguró en 1916, pero por motivos políticos, en pocos años hubo un debate muy fuerte, porque claro, era un político del ala, por así decirlo, progresista, y todos los conservadores no soportaban que estuviera su estatua ahí presidiendo la principal plaza de la ciudad, ¿no? Entonces la acabaron sacando hasta donde está hoy en día, pero desde el año 1923, debe llevar 100 años colocada donde está ahora. Pero este artista portugués dijo, bueno, ¿y si llevamos la estatua a donde estuvo al principio? La obra se titulaba El paseo de Don Eugenio, porque era eso, era un paseo, llevar de paseo una estatua, ¿no? Y se pudo hacer, se pudo realizar. La obra fue muy complejo, este proyecto, esto solamente duró un día, llevar la obra donde estaba originalmente solamente duró un día, porque era muy caro, había que poner una seguridad, había un agente de seguridad todo el tiempo al lado de la estatua para que no le pasara nada. El propio ayuntamiento tardó mucho en dar el permiso para que se pudiera desmontar la estatua, fue muy complejo. Y como suele pasar mucho en las obras de arte público de los últimos años, la obra en sí puede parecer que es poca cosa, pero detrás hay un trabajo de gestión tremendo, impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es otra posibilidad más para aludir a un nuevo tipo de relación con las estatuas, que es lo que se está produciendo mucho en los últimos años, ¿no? Vemos la estatua de otro modo, podemos incluso llegar a jugar con estatuas que son patrimonio, que son objeto de una cierta veneración, ¿no? Y respeto, ¿no? Retirar estatuas, jugar con las estatuas, crear parques de juegos que son estatuas, ¿no? La idea del monumento está cambiando, ¿no? En los últimos años se abrieron muchas posibilidades, para el arte público, y eso plantea entonces un escenario diferente. Antes comentaba que en buena medida todo eso está cambiando porque las artes plásticas están cambiando, ¿no? Desde mediados del siglo XX, las nuevas tendencias plantean un tipo de arte efímera, happenings, performance, un tipo de arte que a veces busca la interacción, ¿no? Todo lo que va a derivar de la estética relacional, ¿no? Pues ya en los años 90, ¿no? Interacción con las comunidades, con el público. Eso plantea a los artistas también nuevos retos cada vez que se tienen que enfrentar con el arte público, ¿no? Pero además de este motivo, hay otro que es muy importante, que explica todo lo que está pasando hoy en día con el arte público, que es la reflexión y el debate en torno al tema del espacio público. ¿De qué entendemos por espacio público? Eso ya es una reflexión que no es solamente artística, es una reflexión que tiene implicaciones sociales, políticas, y tiene, sobre todo, dirigida a la pregunta de quién es el espacio público y quién tiene derecho un poco a intervenir sobre el espacio público. Solo hay que pensar un poco en el graffiti, el fenómeno del graffiti, que es una muestra de un tipo de cultura que irradia desde la ciudadanía, ¿no? Y que se hace presente. Y que no era muy habitual. Lo habitual era que la estetización del espacio público fuese de arriba abajo, es decir, ¿no? Desde las autoridades se indicase, ¿no?
de qué modo se puede intervenir en el espacio público. Debates, por lo tanto, que suscitan la pregunta de quién tiene derecho a intervenir o cómo se debería intervenir en el espacio público. Tenéis otras cuestiones, que eso siempre dio lugar a muchos debates. Deben ser los especialistas quienes propongan a las autoridades un cierto tipo de intervenciones. Debe partir de la ciudadanía, asociaciones, sociedad civil. Cuando hay una idea de crear una nueva obra de arte público, ¿cómo debería ser el proceso para llevarlo a cabo? ¿Directamente un encargo? ¿Comisión? ¿Especialistas? ¿Comunidad? El tema es más complicado de lo que parece, porque obviamente si estamos hablando de un concepto de espacio público que es muy abierto y que, bueno, tiene unas implicaciones sociales muy fuertes, ¿no? Bueno, los monumentos empezaron a poblar un poco nuestras ciudades, sobre todo en el mundo contemporáneo. Ya hay monumentos que vienen desde la antigüedad, pero sobre todo en el mundo contemporáneo, siglo XIX, pues, empezamos a ver ese fenómeno de la creación y proliferación un poco de un cierto tipo de estatuarias, no eran estatuas, ¿no?, que presidían espacios de cierta significación en las ciudades, ¿no? Surge o se generaliza esa idea de monumento que, según autores como Alois Riegel, tiene una marcada historicidad en el siglo XIX. Porque en el siglo XIX, muchas ciudades en Europa y en América entienden que deben legar a la posteridad ciertos objetos que son, por así decirlo, emblemas que aluden a actitudes o a individuos ejemplares, ¿no? Estadistas, políticos, militares, aludiendo a batallas, por ejemplo, ¿no?, que se consideran que son elementos clave en la vida y en la identidad de una sociedad. Cuando asumen esta intención, cuando asumen un poco este propósito, las autoridades, de algún modo, llevan implícita una conciencia histórica muy fuerte, ¿no? Juegan un poco con ese tiempo presente y pasado, ¿no? Unen el tiempo presente y el pasado. Un acontecimiento que pudo ser relativamente bastante actual, ¿no?, una batalla o algún tipo de obras públicas, ¿no?, un político que facilitó la creación de obras públicas en la ciudad o en el territorio en los últimos años, pero saben que quieren conectar eso con el futuro. Quieren proponer eso como un elemento ejemplarizante, ¿no? Esa figura es ejemplar, lo que hizo fue algo de una gran trascendencia y vamos a colocar una estatua que sea para siempre. Entonces, ese ser para siempre también es un elemento también muy interesante, porque nos habla un poco de la posteridad y incluso de la eternidad. Hay autores como Lawrence Alloway que en los años 50, 60 hablaban de la necesidad de que las esculturas y el arte público se realizasen en materiales duros, materiales resistentes. ¿Por qué? Uno, para que aguanten mucho tiempo, y otro, para que puedan ser limpiados cada vez que tengan algún tipo de intervención o algún tipo de agresión por parte de agentes naturales o de personas, ¿no? Hablaba ya de la idea de la durabilidad de los materiales, ¿no?, de la durabilidad de los materiales. Queremos que la estatua sea para siempre. Tenemos que hacer algo muy permanente para siempre. En la realidad sabemos que no es así. En la realidad sabemos que las estatuas también se mueven, también se cambian de ubicación. Es muy habitual cambiar de ubicación estatuas. El caso del Juego de Montero Ríos es un ejemplo, pero es bastante más frecuente de lo que parece. Estatuas que se colocaron en un lugar determinado y que acabaron cambiando. O que fueron derribadas. A veces cuando hay cambios políticos, revolucionarios especialmente, se derriban estatuas
caso después de la guerra de Irán, pues las estatuas de Saddam Hussein se tiraron. Las repúblicas soviéticas también cayeron muchas estatuas de Stalin o de Lenin, también después del año 89, en el proceso de fragmentación de la Unión Soviética. Es una realidad que las estatuas muchas veces cambian de lugar, de emplazamiento, o incluso son, en muchos casos, privadas o destruidas. Muchas veces en función de motivaciones políticas. Todas estas agresiones o estos cambios, incluso, en parte se deben a cuestiones que tienen que ver con la política, con la sociedad, cambios sociales y cambios políticos. O sea, las estatuas no son inmunes a los cambios sociales y a los cambios políticos. Las estatuas entonces se crearon en un primer momento, sobre todo esa primera gran oleada de arte público, con una motivación que tenía que ver con asentar unos valores, unos ciertos valores, el social, el de crear identidad, incluso, ¿no? Claro, por ejemplo, ciertas figuras, los padres de la patria, vencedores en batallas, o figuras que a nivel cultural fueran relevantes, ¿no? Como Cervantes u otros, ¿no? Una vez que tiene su estatua, de algún modo están cumpliendo una función parecida a la que tenía el arte medieval, el arte románico y gótico, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Las portadas de las iglesias, ¿no? De las catedrales. No era exactamente la Biblia del iletrado, pero sí que asentaba ciertos discursos, ciertos elementos que pudieran ser también ejemplarizantes dentro de lo que sería el cristianismo, ¿no? Bueno, las estatuas se usaron, por lo tanto, para asentar identidad. Por un lado, ¿no? Se buscaban figuras ejemplarizantes o acontecimientos de algún modo pues, que pudieran ser un punto de inflexión, pudieran ser muy destacados para la vida de una comunidad, y se transmite esa especie de lección a la ciudadanía, ¿no? Hay unas décadas en las que precisamente se está queriendo asentar una identidad y una identidad del país, ¿no? de la nación, ¿no? Si esta era una de las finalidades, asentar la identidad, los valores comunitarios, la otra finalidad tenía que ver directamente con la ciudad, con las políticas urbanas. Las estatuas se creaban ¿dónde? En las nuevas plazas, en las nuevas avenidas, realmente vinculados a la expansión, a los ensanches urbanos del siglo XIX. Por lo tanto, en las nuevas áreas diseñadas, organizadas y que se pretendían elegantes para la burguesía, para las nuevas clases burguesas. Eso sería la ciudadanía, ¿no? Serían los individuos que conformarían esa noción ideal de ciudadanía. Las estatuas cumplían una función de decorar esos nuevos escenarios de la ciudadanía. De algún modo, señalaban como una especie de mojones, de puntos que estetizaban y daban una apariencia más hermosa, más bella, a los nuevos barrios donde iban a ser ocupados especialmente por las clases burguesas. Por lo tanto, esa unión de valores, de un contenido determinado, con remodelación urbana, transformación urbana, va a ser esos dos elementos van a ser claves en la noción de arte público desde que nace, ¿no? Cuando se empieza a hablar de los monumentos y del arte público, realmente estamos manejando esos dos elementos que un autor escultórico de Münster, en Alemania, en el año 2017, comentaba un poco la idea del espacio público polivalente, ya que el espacio público es polivalente porque tiene una dimensión estética y política a la vez. Esa dimensión estética y política siempre va a ir indicada cuando hablamos de espacio público. Y los monumentos decimonónicos, que se creaban en las nuevas plazas, en las nuevas avenidas de las grandes ciudades, llevaban igualmente pues, totalmente imbricados, ¿no? el elemento político y el elemento estético, ¿no? Esto obviamente también nos deja la pregunta un poco en el aire de quién eran los ciudadanos.
quiénes eran los ciudadanos y quiénes conformaban esa especie de comunidad ideal, ¿no? Que, por ejemplo, cuando Habermas, yo creo que Habermas define la esfera pública, implícitamente lleva asociado determinada noción de ciudadanía, que suele corresponder con la burguesía. Una ciudadanía culta, formada, que podía compartir ciertos espacios de socialización como los cafés, en el siglo XIX, los cafés, los periódicos, donde se creaba, donde se podía contribuir a crear esa idea de esfera pública como un lugar de encuentro, de debate, de circulación de ideas, pero que era algo restringido realmente a una clase social. Era una clase social que tenía una cierta formación y podía disfrutar de esos espacios de socialización. Actualmente el campesinado y el proletariado no entraban dentro de esa noción de esfera pública idealizada que se corresponde con mucho del arte decimonónico que tenemos hoy en día en las ciudades. Si damos un salto temporal y geográfico, nos encontramos con Chillida, Eduardo Chillida, un escritor que tuvo un gran éxito a mediados del siglo XX, tanto en el plano del mercado del arte en España y en Europa en general, como también en el plano del arte público. Es uno de los raros casos de artistas que tuvieron un gran éxito en el mercado del arte y también en el arte público, que tuvo muchos encargos de arte público. Es una obra, si ustedes la conocen, el Peine del Viento está en San Sebastián, la ciudad es una ciudad del País Vasco, San Sebastián. Es una obra en acero corten. Acero corten es un acero que se oxida muy pronto por fuera, la capa 1 milímetro o 2, ¿no? De la capa exterior. Se oxida muy pronto, pero el interior está en perfectas condiciones. El interior está con acero que aguanta millones. Entonces, bueno, pues dedicó a crear esta obra de arte público, no en una plaza, no en el interior de una zona burguesa, sino en el extremo de todo de un paseo. Seguimos de algún modo pues, bueno, vinculados a esos espacios de socialización, del paseo, cerca de la playa, una prolongación de la playa de la Concha, de San Sebastián, una zona muy bonita, muy turística, y que los ciudadanos usan mucho, principalmente sí que van a pasear mucho. Su planteamiento de hacer una obra donde los volúmenes se retuercen, donde hay un juego entre el vacío y la masa como muy potente, ¿no? y armónico también, ¿no? Pues lo llevó a un espacio natural, ¿no? Semi-natural, que es el final de un paseo, ¿no? Y es una obra de, yo creo que las más exitosas de arte público construido en las realidades durante este periodo en España. Bueno, ¿por qué traigo este tipo de obra? Porque el arte público, cuando llega a las décadas de los 50 y 60 y 70 del siglo XX, se empieza a encontrar con otros problemas y con otros escenarios. Las ciudades se están transformando, las ciudades se están modernizando, la expansión urbana, los nuevos diseños, los nuevos materiales, el hormigón armado, los edificios que crecen en altura, plantean un paisaje urbano totalmente diferente. Un paisaje urbano que ya poco tiene que ver con la ciudad burguesa del principio del siglo XX. Entonces, el reto es, en un escenario nuevo, a nivel de escenografía, podemos decir así, ¿no? Urbana, pero también en un escenario nuevo para las artes, en los que los artistas ya no hacen esculturas figurativas, o muchos de ellos ya no se interesan por las esculturas figurativas, ¿cómo incorporamos el arte al espacio público? Una de las opciones, pues eso, directamente aplicar los ensayos del arte de vanguardia a ubicaciones determinadas, que es un poco lo que hacían todos los escultores que trabajaban con lenguajes abstractos, ¿no? Lenguajes abstractos que lo que planteaban era, bueno, pues dialogar a partir de esas nuevas configuraciones formales con un espacio determinado. Eso da lugar a nuevos retos, nuevos desafíos, pero, claro,
perdemos un elemento muy importante, que es el elemento representativo. No sabemos qué se representa. La ciudadanía no sabe qué se representa. Entonces, en esta época nace una, o se acentúa tal vez, ¿no?, lo que va a ser una gran separación entre el arte público y la ciudadanía. Va a surgir un poco una conciencia cada vez mayor de la separación, de la distancia entre el arte público y la ciudadanía. A veces hay obras que a los que somos del gremio nos parecen maravillosas, de arte contemporáneo, en espacio público, pero que después, si le preguntamos a los vecinos y a las vecinas, nos dicen que ni saben lo que es eso, ni les interesa, ni les gusta, ni... Entonces, empezamos a ver cada vez más esas impresiones que tienen que ver con la distancia, ¿no?, con la separación del arte y la ciudadanía. En la modernidad, Louis Mumford decía que la modernidad y el monumento no se llevaban bien, que lo propio del monumento es mirar al pasado, mirar a cierto tipo de simbología, y la modernidad, el arte moderno no podía ser monumental, que eran casi como incompatibles, ¿no? Crece la sensación de distancia, ¿no?, de la distancia entre el arte contemporáneo y la ciudadanía. ¿Por qué? En parte porque las indagaciones plásticas van especialmente a la esencia de lo que es la creación, de las formas, a veces concibiendo el arte como una especie de ensayo, de experimento de laboratorio, ¿no? Y la ciudadanía muchas veces no participaba de esta consideración, ¿no? Os leo unas frases breves de Heidegger, el filósofo alemán Martin Heidegger, que escribió un libro sobre el espacio y la escultura en Viena, precisamente. Fíjense un poco en cómo, en la trascendencia un poco que le dedicaba al oficio de escultor, ¿no?, en relación con lo que era crear una estatua, una escultura, ¿no?, una escultura. Se preguntaba Heidegger, ¿qué establece la obra como obra? La obra, descollando sobre sí misma, abre un mundo y lo mantiene en imperiosa permanencia. Ser obra significa establecer un mundo. O sea, estamos hablando ya de una trascendencia, ¿no?, de algún modo en el trabajo del artista, ¿no?, y una trascendencia que debería partir un poco de un elemento como poético, ¿no?, la poiesis griega, ¿no?, es decir, un momento de creación. Entonces, un momento de creación, poiesis, ¿no?, que abre nuevas posibilidades, nuevos mundos, ¿no? Una idea de desvelar, ¿no? El arte es una manera de desvelar, ¿no?, lo que está oculto, ¿no? Ese tipo de reflexiones de Heidegger plantea un trabajo muy trascendente para el artista, que por otro lado sabemos que va a ser muy difícil que lo capte en un primer momento la ciudadanía. Seguramente o pasará mucho tiempo para que la gente lo entienda, o la gente simplemente no lo va a entender. Pero precisamente esa gran trascendencia, ese trabajo de desocultamiento que planteaba Heidegger para lo que sería como el trabajo artístico, esa descubrir la verdad de la materia, ¿no?, la verdad de la materia, ya vemos que es un trabajo de gran trascendencia y que va a ser muy difícil comunicar a la ciudadanía. Va a ser muy difícil comunicar a la ciudadanía. Entonces, la cuestión simbólica del significado, de la esencia de la escultura, siempre va a ser un problema cuando manejamos un poco obras, piezas de arte abstracto, ¿no? O va a ser siempre un hándicap con esta. Pero siguiendo con Heidegger, hay otro problema más, que es la idea de que la estatua también hace espacio. La estatua crea espacio, ¿no? Lo que hace una estatua, y cuando hablamos de arte público, es abrir un espacio. La escultura hace sitio. El espacio espacia, decía Heidegger, ¿no? Pero ese crear espacio, a partir de sus palabras en alemán, Raum, ¿no?, ese espacio que espacia, se podría decir, yo no hablo bien alemán, es algo así como der Raum. Lo que está diciendo es que
el artista y la obra hacen un espacio, crean su espacio determinado en el momento en el que se implantan en un lugar. Pero esa idea implica una cierta forma de apropiación de un espacio. Félix Duque, en concreto, llega a afirmar que la estatua, de este modo, abre un espacio con hacha y arado. Se hace con ese espacio, se apropia de ese espacio, ¿no? Entonces, de algún modo, podemos ya entrever unas modalidades un poco de apropiación del espacio que pueden indicarnos un poco una falta de diálogo con respecto a los que ya estaban, a las personas que ya estaban en el lugar. Muchas veces sabemos que estas obras se creaban desde las instancias administrativas, oficiales, ¿no? Se decidía crear una obra, una pieza para una nueva ubicación o para remodelar un determinado tipo de espacio, pero muchas veces sin diálogo con la ciudadanía. Muchas veces se aplicaba de modo como inmediato, de modo de encargo. A veces también se contaba con el asesoramiento de especialistas, de artistas o de gente del ámbito de la historia del arte o así, pero en otras ocasiones eran contactos directos de los políticos y ya está. Y ahí se creaba una nueva estatua, ¿no? Una nueva estructura. Este modo un poco de aparición del nuevo arte con formas abstractas especialmente, tendría luego una fortuna bastante grande pues, en Norteamérica, a partir de los años 60, 70, se fue expandiendo un poco por todo el mundo, pero planteaba esa cuestión y ese debate también de la propia comunidad artística. Un debate que, si nos paramos a pensar, venía de antes también. Podría tener unos orígenes bastante más antiguos, ¿no? El debate nos plantea la cuestión de ¿y el artista qué hace en todo este proceso? Y en lugar del artista, cuando a veces sabe que un encargo puede ser éticamente cuestionable, o incluso el propio artista puede cuestionar, ¿no? De algún modo, el propio encargo, ¿cuál es la situación en el momento en que acepta, ¿no? Participar en este engranaje? Es un tema muy interesante también que se planteó históricamente desde el siglo XIX, ¿no? Pero que se sigue planteando aún en la actualidad, ¿no? El artista está en una posición también delicada, ¿no? en este proceso. Y a veces puede tener que asumir encargos con los que puede tener unas ciertas dudas, incluso un elemento a veces crítico, ¿no? Sabemos que eso sí que pasó en ocasiones, ¿no? Y que cada cierto tiempo yo creo que eso será, ¿no? La posición del artista a veces es comprometida, ¿no? Yo soy de la opinión, o sería un personal, de que, claro, los artistas, ante todo, lo primero que tienen que hacer es comer. Los primeros que necesitan ganarse la vida, y a veces entran en un engranaje que, bueno, que saben que, bueno, que es lo que nos da de comer, básicamente. Y entonces, en el caso de la escultura pasa mucho. Estudié el caso de escultura contemporánea, el proceso gallego, y claro, partía ya de los años del franquismo, desde la dictadura de Franco, y se veía claramente. Los escultores que trabajan con unos materiales que son caros, son más caros que la pintura, y los escultores, si quieren vivir, si quieren comer de su arte, a veces tienen que aceptar encargos que bueno, que a veces no están muy de acuerdo, ¿no? Con los que les da de comer, ¿no? Eso es otra de las dimensiones que se plantean, ¿no? Las esculturas tienen también momentos de intensidad y momentos de tranquilidad. Es curioso cómo ya en los años 20 del siglo XX, un escritor, Robert Musil, decía que las esculturas habitualmente pasan desapercibidas. Son un elemento que
normalmente pasan desapercibidos en nuestro día a día. No nos paramos no nos fijamos en ellas. Podemos pasar todos los días y no nos fijamos en las esculturas. Son uno de esos pocos objetos que están ahí y que pasan desapercibidos habitualmente. Sin embargo, pueden tener momentos de una gran intensidad, que son el momento de la inauguración, que sí que ahí concitan, congregan a la comunidad, y a veces el momento de su destrucción, cuando se produce la destrucción o una agresión fuerte. Son momentos de especial intensidad, concentrados en el arte público, pero habitualmente muchas veces se nos pasan desapercibidos. Decía el propio Musi Estudiantes. Entonces, que además, las propias estatuas es que no se fijan en nosotros. No nos hacen caso las estatuas. Es una manera de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero al final es que es lo mismo, ¿ya? Porque si quienes hicieron la estatua no nos pidieron nuestra opinión, no nos pidieron nada, pues bueno, es lo mismo, que los estatuas no se fijan en nosotros, y nosotros no nos fijamos en las estatuas, ¿no? Bueno, es en Münster, una conocida obra, la intervención de Michael Astor, de artista norteamericano, que bueno, se hizo muy popular en todas partes por esta intervención, que es una caravana, lo que se puede alquilar una caravana, y cada semana iba cambiando de sitio. Es una obra de arte público que se corresponde con las nuevas tendencias artísticas, ¿no? de los años 70, ¿no? Tiene que ver con bueno, esa expansión del lugar de la escultura, ¿no? De escultura en el campo expandido, que decía Rosalind Krauss, ¿no? En ese nuevo escenario de las artes del tiempo, performativas, de las artes del espacio, del minimal, del andar, ¿no? Pues algunos artistas plantean intervenciones de tipo conceptual, una carga conceptual profunda, bueno, también un poco como el caso de Duchamp, es un conceptual divertido, ¿no? Irónico, ¿no? Por así decirlo. Sobre todo se basa en el juego. Y este artista, para este evento de arte público que se llama Sculpture Project, el proyecto de escultura del espacio público en las ciudades de Münster, en Alemania, un evento que se viene realizando desde el año 77, precisamente, para explorar las nuevas formas de arte público, del arte en el espacio urbano. Asser lo que plantea es una escultura que se mueve, va cambiando el círculo. Él no hace la escultura, él alquila la caravana, una caravana popular, así barata, para la época, ¿no? Un poco, así especialmente, no era un diseño totalmente impactante, ¿no? Era muy popular, una caravana popular de la época. La alquila y cada semana la va desplazando, la va colocando en un sitio distinto, la va ubicando en diferentes localizaciones. De hecho, repitió en 4 ocasiones y con la misma obra, exactamente con la misma obra. Una caravana que le iba cambiando, ubicando en sitios diferentes, ¿no? De la ciudad. Una semana en cada desplazamiento. Claro, ¿qué es lo que se planteaba Michael Asser con esta propuesta? Que no fue su primera propuesta. El primer diseño que planteó era una especie de túnel cerca de una iglesia, con unos árboles que crecían, pero bueno, el proyecto se fue complicando, la gestión y la producción se hicieron muy complicadas, entonces cambió de idea y planteó algo un poco más radical. No sería una intervención tipo landar o túneles, no. Directamente va a ser una obra que se desplaza. Una obra efímera y lo que él denominó un antimonumento. Eso sería un antimonumento. Aquí lo que vemos claramente es que asumió un poco esa carga crítica que estaba en el ambiente por la época. Las nuevas tendencias, los nuevos debates en torno al arte público hacían ver que, que los creadores actuales no querían hacer monumentos, querían hacer otra cosa. Entonces, sus experimentos muchas veces lo hacían desde lo personal, lo ubicaban donde podían, donde les interesaban,
pero aquí ya son encargos para un evento de arte público en una ciudad. Entonces, su propuesta, ¿cuál era? Vale, asumo el reto, vamos a hacer arte público para esa ciudad. Fue un encargo, pero va a ser una obra efímera, cambiante, y lo que va a ser, más que una obra, más que un producto, va a ser un dispositivo que nos vaya ayudando a descubrir la ciudad, los lugares de la ciudad, y obliga un poco a los visitantes a ir cambiando también de sitio y descubriendo un poco el entorno urbano, ¿no? Entonces, ese carácter efímero, móvil, la propia caravana alude a la idea de la movilidad, ¿no? Es como una pequeña cápsula espacial, que por cierto, pocos años antes, la pareja Alison y Peter Smithson escribió un artículo sobre las casas del futuro para una revista de diseño, y precisamente su modelo ideal de casa del futuro, a finales de los 50, era una caravana. Dice, porque es una cápsula pequeñita, todo está muy bien pensado para que ocupe poco espacio y podamos vivir más o menos cómodamente en un pequeño espacio, pero nos permite una movilidad extrema. Podemos cambiar nuestra casa todos los días que queramos, ¿no? Entonces, en esta época estaban coincidiendo las especulaciones de los teóricos, de los arquitectos, de los artistas, en torno a la temática de las viviendas que se mueven. Porque la novedad para la época era eso, ¿no? Una caravana es una vivienda que se mueve. Entonces Michael Lasser plantea que esa escultura no va a ser una escultura, va a ser una pequeña casita, y cada semana va a hacer un sitio de suyo. La idea era un poco esa, el juego era ese. Y cada edición de este evento de escultura pública de Münster iba cambiando, iba modificando la localización, pero seguía con la misma caravana. A veces repetía el emplazamiento de años anteriores. Y claro, lo que se producía era un juego muy divertido, que era que el emplazamiento cambiaba. La caravana era la misma, pero se podía ver que la foto ya no era exactamente igual que la foto de 10 años antes o de 20 años antes, porque había nuevos edificios, se tiró algún edificio. Entonces, era una manera también un poco de repensar, ¿no? De ir descubriendo la ciudad a partir de un pequeño elemento anecdótico que era una caravana. De hecho, no sé si fue en el 2007 o así, pasó también un acontecimiento así un poco divertido, ¿no? Porque robaron la caravana. Y entonces se le planteó al artista la cuestión de si ponían una denuncia como el robo de una obra de arte. Y el propio artista dijo, no, es que no es una obra de arte. Es una caravana alquilada, no es solamente una caravana, no. ¿Para qué vamos a tratar esto como una obra de arte? Es un parte de un dispositivo, pero puede ser otro. Aquí la otra caravana y ya está, no pasa nada. Entonces se plantea con esta radicalidad esta cuestión del antimonumento. Bien. La caravana efímera de clase nos lleva a otro terreno. Curiosamente nos lleva a otro terreno que aparece diametralmente opuesto y al final no es tan opuesto, ¿no? Es el terreno de las políticas culturales. El terreno de las políticas culturales. Leyendo un poco sobre esta cuestión del arte público que estaba preparando el taller, en el texto de Angélica Snell, que se escribió para la edición de la 2017 del Sculpture Project de Münster, vi que había una coincidencia muy curiosa que lo planteaba esta autora, Angélica Snell, cuando hablaba del espacio público polivalente. La coincidencia era que el escenario el evento esta Bienal de Arte, que es el Sculpture Project de Münster, se creó en el mismo año del Museo Pompidou, el Museo Georges Pompidou en París, en el año 1977. Por un lado, un evento que explora nuevas formas de arte público, de arte en espacio público, muy experimental, muy vanguardista, y por otro, el Centro Georges Pompidou, que es un centro especializado en el arte contemporáneo, que representa muy bien
la nueva dinámica en la que se está metiendo el mundo de la cultura ya desde en el periodo posmoderno, por así decirlo, ¿no? Con grandes infraestructuras culturales, grandes inversiones culturales, especialmente en Occidente, que implican mucho, un desembolso económico muy alto y que convierte al museo en una especie de factoría cultural y económica, también una factoría que hace dinero. El Pompidou es una especie de... Cuando se creó, asumió un poco ese emblema o ese concepto de la fábrica de la cultura, una especie de fábrica de cultura, ¿no? Con turbinas, hierros, tubos, por fuera, parece una fábrica, ¿no? Pero una fábrica de cultura que produce exposiciones continuamente, atrae miles de visitantes, ¿no? Estamos entrando en una nueva fase, que es la fase de la posmodernidad. Y tal y como lo estaba entendiendo Frederick Jameson decía que uno de los elementos característicos de la posmodernidad era precisamente que lo cultural y lo económico estaban más implicados que nunca. Cultura y economía se mezclaban, ya eran inseparables. La cultura entra en unas lógicas económicas, economicistas. Hay que pensar que la creación del Centro Joseph Pompidou en París sirvió para atraer miles y miles de visitantes, pero también que eventos como el Sculpture Project de Münster se convierten en eventos globales que atraen a muchísimos turistas también a la ciudad de Münster durante el periodo que se celebra esas bienales. Entonces la cultura asume unas lógicas economicistas, ¿no? Propias del mundo capitalista, pero también la economía también le presta una especial atención a lo cultural. El diseño, el marketing, la publicidad, la estetización en general de los productos de consumo cada vez es mayor, porque las grandes empresas saben que el elemento cultural, la innovación y el diseño son elementos que ayudan a vender el producto. Entonces, desde los nuevos museos, como el Museo Guggenheim de Bilbao, que fue un éxito tremendo, que ayudó a cambiar la ciudad radicalmente, hasta esculturas como esta de Alice Kapoor en Chicago, son impactantes, de grandes dimensiones, brillantes, que reflejan el sol, las nubes, y dan un escenario fantástico dentro de la ciudad, ¿no? La cultura se convierte en un elemento más en la transformación urbana y en las dinámicas del capitalismo global. La implicación cada vez es mayor entre cultura y economía. Entonces esto cambia de modo para reenseñar un poco un nuevo espacio para que no quede todo muy acolorido, nuevos espacios de hormigón, nuevas plazas, no. Ahora sí que le prestamos atención al arte público porque puede atraer a muchos turistas o puede regenerar económicamente zonas deprimidas. Entonces, ahora ya la relación entre arte y espacio público puede estar ya muy determinada por otro tipo de intereses económicos, que es lo que el analista brasileño Jorge Giudice denomina el recurso de la cultura. El recurso de la cultura se refiere precisamente a esa utilización de la cultura con otros fines. Utilización de la cultura porque nos interesa para regenerar áreas urbanas degradadas, para atraer turistas, etcétera, etcétera. Ese es un elemento característico de esta nueva fase de la posmodernidad, donde la cultura pasa a ser un activo del primer nivel. Pasa a ser, a veces, un reclamo, pasa a ser una especie de logotipo, ¿no? La cultura. Cuando ahora veniendo para aquí, para Cuba, en el avión, en la llegada de Iberia, me llamó la atención que la especie de mantel que te ponen para comer así en el avión, el mantel, el diseño era así como muy sobrio, que aparecía. Era como un juego con logotipos
con dos logotipos intercalados en todo el mantel de papel. Y los logotipos eran el logotipo de Iberia y una figura que era las meninas. Era una menina. La gran empresa, delegación, grandes productos, ¿qué ponen en el logotipo? ¿Qué ponen a nivel de diseño? El logotipo de la empresa y las meninas, una menina de Velázquez. O sea, la cultura realmente es más importante de lo que pensábamos. Parece que incluso a nivel económico es importante. Convertida en logotipo. Un poco lo que comentaba Freddy Jameson. Da igual. Igual que Freddy Jameson, ¿no? Lo que decía, bueno, pues, se debe corresponder la apariencia, ¿no? Lo que es el continente con el contenido. ¿Qué más da? Estamos ya en una fase nueva del postmodernismo. Lo que plantea es que sea eficaz ese juego simbólico, esas imágenes, que sean eficaces para vender el producto. Si hay más o menos correspondencia, eso da igual. Bueno, pues es un tiempo entonces eso, marcado directamente por esa nueva reflexión en torno a las nuevas funciones un poco del arte en el espacio público. Ahora, en los últimos años, ya determinados un poco pues, por esa nueva función económica, ¿no? Pues, esa búsqueda de elementos culturales, elementos artísticos, que entran en procesos de regeneración donde la finalidad es otra. Eso en el ámbito de la economía. En el ámbito de la economía ya hacía tiempo que venía siendo también destacado. Siguieron un poco una senda que marcaba economistas como Richard Florida, que hablaba de la clase creativa y la ciudad creativa. Lo que planteaban los economistas, como Florida, era que crear entornos creativos y muy vivos a nivel cultural era algo que iba a atraer inversiones. Finalmente atraería la llegada de profesionales liberales con dinero para gastar, empresas, por ejemplo, que podrían estar interesados en servicios inmobiliarios, etc. El proceso que se llevó a cabo en muchas ciudades en los años 70 80 estaban viviendo crisis por motivo de la reconversión industrial, del cierre de fábricas, empezando por Nueva York. El proceso fue seguir esas pautas y crear entornos bonitos, agradables, creativos, multiculturales, vender la multiculturalidad, la apertura, la tolerancia, para atraer nuevos ciudadanos, es posible entrar de clases clientes, liberales, etc., pero también inversiones de grandes grupos inmobiliarios. Y no es casual que muchas grandes empresas y corporaciones norteamericanas tengan de la entrada el vestido de entrada o una plaza que da lugar a su 40 edificio, una escultura pública. Es una manera de hacer atractivo el entorno y atraer y generar nuevos espacios urbanos. Esta estrategia fue muy seguida durante estos años 90 y sobre todo desde principios del 2000 y que ahora se está viendo mucho, digamos, son estas culturas, lo que las autoridades municipales se encargan, sino son rurales. Por sobre todo lo que se ha de moda, en España es lo radical, un cambio radical. Los alcaldes y los municipios ya no encargan de estas estructuras públicas, se encargan a muralistas que pinten murales impactantes, hermosos, muy culturales, para darle un poco hay muchos ordenadores periodistas también, y cambiar un poco el aire, cambiar un poco la imagen de los barrios. Cambiar un poco la imagen de los barrios para atraer inversiones y lo que David Harvey hablaba un poco de por ejemplo, el acto de la renta. El acto de la renta que significa que por medio de cierto tipo de incentivos podemos hacer que suba el nivel de los precios de los barrios, de nuestras ciudades.
creamos un discurso, muy bien pasó en Barcelona, en los años del siglo XX, el discurso de la modernidad, del diseño, de la actividad creativa, y eso atrae inversores, atrae dinero, atrae turistas, y eso va a incentivar que haya un cambio en la economía. ¿Qué implica eso? ¿Qué está provocando eso? Pues ya vamos a acabar la primera parte de tareas económicas. ¿Eso qué implica? Implica un tipo de producción cultural dirigida. Una producción cultural dirigida por las autoridades, donde, de nuevo, siguiendo de la fórmula de George Ludwig, se utiliza la cultura como un recurso. La cultura no como una finalidad, sino como un recurso. La finalidad es el beneficio económico, la mejora económica, las inversiones, y para eso nos servimos de la cultura. Eso está provocando que países como España, Portugal o países del contexto de donde vengo, está provocando un gran interés por las artes y por el nuevo desarrollo urbano, pero de que los artistas tampoco se están beneficiando especialmente. Tampoco se están beneficiando especialmente porque muchas veces su trabajo es un trabajo mal pagado, precario, y se incentiva, se atrae a toda esa gente creativa para que monte nuevos negocios, pero con pocas ayudas y en un contexto que, si todo va bien y el barrio se regenera, suben los alquileres, sube el precio de todo y los propios artistas se tienen que marchar porque no pueden pagar los alquileres. Esto está pasando en ciudades como Lisboa, Oporto, Barcelona, de un modo dramático. Los artistas llegan a traer los nuevos contextos de esas nuevas actividades creativas, empiezan a hacer intervenciones, algunas más espontáneas, otras financiadas o pagadas, algunas ayudas reciben, otros casos no reciben ninguna ayuda, simplemente porque son entornos que están como un laboratorio remodelándose, aún son baratos, pero en el momento en que empiezan a tener éxitos, los artistas son los primeros que tienen que abandonar. Es un fenómeno que está produciendo con mucha intensidad en el ámbito europeo, en todo el sur de Europa, para los procesos muy interesantes de por un lado, entonces, la cultura importa, la cultura es un recurso de primer orden, y eso lo saben las autoridades, pero los artistas no son los principales beneficiarios. Hubo un caso, fíjense un poco los extremos a los que llegamos. Un caso de un mural que se pintó en la ciudad de Vigo, en Galicia, en el noroeste de España. Un mural creado dentro de un festival de arte urbano promovido por el alcalde de la ciudad. Entonces, estaban habiendo intervenciones, grandes murales, medianeras, edificios, bueno, para poner la ciudad bonita. Es lo que me gusta del alcalde, una ciudad bonita. Bueno, pues esta un artista que mandó a Boa, pintó un gran mural, vegetales, un poco en una medianera, un gran edificio de la ciudad de Vigo, y 4 o 5 años después se aprobó construir un edificio al lado y destruyeron y se decidió que se iba a tapar el plan. Es el ejemplo más palmario de que se está utilizando el arte urbano para atraer inversiones inmobiliarias, directamente de mano. Entonces, un gran mural que lo difundimos, precioso, maravilloso. Como hay un proyecto de edificio, nos comemos un mural. Y el ayuntamiento le da igual. Lo que quiere es atraer inversiones. Es un ejemplo extremo. ¿Cómo? Ya cumplió su función, ¿verdad? Entonces, hay un artista cubano, Miguel Ancho, aplicado en Vigo, que es el Chiñalo. Y hace poco hizo también un gran mural que estaba fundamentalmente establecido en Vigo. Y nos enteramos que, bueno, hizo un gran mural que nos explica que me gustan mucho los murales allá. Y bueno, un gran mural que se quería mostrar unas imágenes así que puede ver. Ha trabajado mucho en el espacio público.
Edison Villalobos, el artista cubano, graduado de Lima aquí. Entonces, dentro del proyecto este urbano, sí, son instalaciones que son intervenciones muy de este periodo, ¿no? Muy de este tiempo. Bueno, quería acabar simplemente ya con unas consideraciones finales en torno al tema del espacio público, porque ya entendimos, vimos un poco esta nueva fase de las utilizaciones un poco del arte, del contexto, urbano y tal, unas consideraciones sobre la idea del espacio público en sí mismo. Porque claro, todas estas grandes intervenciones son dirigidas. La pieza de la lista muchos murales, los festivales de arte urbano, son dirigidos. Bueno, la otra modalidad son los murales o el arte urbano que no se dirigen desde arriba, desde las autoridades, la que sale de las comunidades. Y desde las comunidades o a nivel particular, artistas individuos, como ciudadanos, pues también se genera una dinámica de creación propia, ¿no? Que puede ocupar el espacio público. Pues con permisos, a veces sin trámites y sin permisos, como un trabajo más espontáneo, más popular, más individual. Pero intervenciones como estas eran un grupo, un colectivo de pluralistas que la ciudad de Chicago trabajaba mucho, sobre todo con las comunidades, incorporando también a comunidades, al trabajo colectivo, concibiendo como pluralismo, trabajo colectivo. Plantea esto, la posición de la gran plaza de Chicago y estos murales, que pueden ver, no están en el centro de Chicago, están en el lugar más rico, más big de Chicago. Esto plantea una posición de quién es el espacio público y qué es el espacio público. Entonces, esto realmente es un tema que es un debate muy intenso y que provocó realmente y provoca muchas discusiones y es cierto un poco que es un concepto que en los últimos años se desarrolló mucho y tal vez, en la sociedad, tal vez precisamente con esas intenciones de tipo urbanístico, de conservación urbana. El discurso en torno al espacio público es moderno, es moderno. De hecho, Manuel Delgado, el antropólogo catalán, Manuel Delgado, plantea pero es que el espacio público, los grandes autores que trabajaban en el urbanismo, el arte, la ciudad, con las secciones urbanas en los años 60, 70, siglo XX, no hablaban del espacio público. Jane Jacobs, que tiene igual que las grandes ciudades, no hablaba del espacio público, hablaba de la calle. Hablaba de la calle. Kevin Lynch, en su análisis sobre las ciudades norteamericanas, sobre los elementos identificadores para la ciudadanía de sus ciudades, ¿no? Qué elementos son los que asumen como propios, como que marcan su identidad, no habla de plazas, de intersecciones, de monumentos, no habla de espacio público. ¿Qué está pasando? Me pregunta ¿qué está pasando en los 90 para que nos empecemos a interesar todos por el espacio público? Lo que supone, por el Delgado, es que la idea del espacio público es una creación que sirve para hacer vendibles nuevas intervenciones urbanísticas y a veces ambiciosas intervenciones urbanísticas. Porque se define el espacio público habitualmente como un lugar de encuentro, un lugar de socialización que tenemos que tener en nuestra ciudad. Debemos disponer de espacios para que la gente se encuentre, para que la gente dialogue, pero en ese discurso va implícito, de algún modo, una idea de un espacio público homogéneo, que debe de algún modo seguir unas normas, unas pautas, y se suele asociar este concepto a espacios que se están privilegiando, a los que se está dando una cierta notoriedad o importancia. Siempre los urbanistas, los alcaldes, las alcaldías, los urbanistas, los arquitectos hablan, casi siempre hablan de espacio público, estamos viendo que nos están vendiendo una imagen
como muy tranquilizadora, homogénea, de espacios que están disponibles para ser trabajados, de algo u otro modo, y que crean un lugar de encuentro y un lugar para el diálogo, pero siempre enfatizando esos rasgos de una cierta uniformidad, un diálogo entre iguales, un cierto consenso, que, dice Manuel Delgado, no es el propio del espacio público. El espacio público es un disenso, es también un poco debate, somos distintos, no somos iguales. Y entonces, lo que plantea Manuel Delgado es que muy probablemente el espacio básico, esa noción que se está transmitiendo tanto del espacio público, es una noción muy interesante para crear espacios privilegiados que niegan la diferencia y niegan un poco a ciertos elementos que no entran dentro de lo que es la consideración de ciudadanía. Escribe Manuel Delgado. A ese espacio público como categoría política que organiza la vida social y la configura políticamente, debe verse ratificado como un lugar, sitio, comarca o zona. Que una calle o una plaza sean algo más que simplemente una calle o una plaza. Son o deben ser el proscenio en el que esta ideología ciudadanista se pretende ver a sí misma en esta realidad. El lugar en el que el Estado se entiende momentáneamente la naturaleza asimétrica de las relaciones sociales y administrativas, y a las que sirve y significa el sueño imposible de un consenso aplicativo en el que puede llevar a cabo su función integradora y de prevención. Por así decirlo, extender un poco la imagen de un espacio tranquilo, armonizado, donde todos podemos comportar según ciertas reglas y que en el fondo está asumiendo un poco que ciertos individuos que no entran dentro de esta regulación no deberían estar. Entonces ahí es donde entra esa figura de la alteridad de los marginados sociales, etcétera, que no son ciudadanía. Los casos de la inmigración ilegal en Europa son figuras que están como en suspenso, no existen. Los derechos y libertades se intentan vender para todos y todas, pero algunos no entran, están como una categoría pues, excluida. Son invisibles, no los queremos ver. Los inmigrantes ilegales es como si no existiesen. Están en centros especiales y no se le aplica la normativa y los reglamentos vigentes de la Constitución, no son ciudadanos. Están en una zona de espera, o el caso de los hombres, los techo, no existen, no son ciudadanos. Entonces, Manuel Delgado plantea, si acabo con el descanso entonces, plantea un poco esa cuestión un poco delicada. Normalmente, cuando hablamos de espacio público, que es una noción que se discutió muchísimo desde los años 90, cuidado, porque seguramente no están viviendo una imagen muy bonita, muy edulcorada de un lugar donde no hay conflicto, donde podemos garantizar unos pautas de socialización a todos aquellos que se comporten como tienen que comportarse y que tengan un cierto estatuto legal. Y eso, bueno, pues eso. Plantea esa cuestión de que siempre hay excluidos, siempre hay excluidos en todos estos procesos. Y que, como decían las sociólogas, como Sara Tsuki, pues el espacio público también es un espacio de lucha. La cultura cumple una función fundamental para la vida de las sociedades y todos somos una ciudad, todos queremos ser tolerantes y todo eso, pero al final el espacio público también es un lugar de conflicto y de interacción, de choques entre posiciones. Y si no asumimos esa diversidad y ese carácter a veces conflictivo del espacio público, es que no vemos un poco la realidad. Hay que observarlo, recordar que ese elemento de conflicto siempre está ahí. Bueno, entonces así ya acabaría un poco la primera parte de la sesión e intentamos pensar que estaba como descuidado, que habría que remodelar, que intervenir. Eso es una cuestión que es muy relevante y que está ahí,
como una especie de incógnita. ¿Qué hacemos con las obras, las intervenciones que hace público? Que el tiempo pasa y se va a llegar algo, porque hay que intervenir sobre ellas, debemos conceber la glaciar también como algo permanente que debe durar para toda la vida, lo concebimos como algo localizado en el tiempo, que generó unas sinergias y unos modos de trabajo en equipo muy intensos, pero que ya está. Eso plantea la cuestión de la pervivencia del arte público, que en el texto de Olivia Rude se comenta de esto. Bueno, ¿qué? Y los murales, ¿los dejamos estropearse o los restauramos? Porque tienen una vida de en torno a 5 o 15 años, como mucho. Los restauramos para que se sigan viendo bonitos o lo concebimos como algo que, sobre todo, algo comunitario y ya está, y no hay. Entonces, por un lado está el tema de la permanencia. Y luego me relaciona un poco con la permanencia, que más bien a nivel de recepción, pues de simbólica, una cuestión que se produce en este tipo de eventos es, y después del gran acto de inauguración, y después de que la obra se inaugure, ya está, lo dejamos así, o tenemos que ir organizando cosas en torno a que expliquen el origen de esa intervención, que expliquen el sentido. Eso lo comentaba un colega de culturales en relación con monumentos a las víctimas del franquismo. Pondré una imagen después de la tarde. Un monumento que hay en La Coruña, en Galicia. Un monumento de partición de asociaciones memorialísticas, de la memoria histórica, de víctimas del franquismo, que recuerdan a un grupo de personas que quisieron escapar de Galicia cuando se fue ocupada por Franco y que fueron acribilladas porque la policía los descubrió y los mataron. Entonces hay unas personas que murieron y que fueron represaliadas otras, capturadas, represaliadas en esa zona de La Coruña. Y nunca, de todos los años de democracia que llevamos, se les rindió ningún homenaje ni nada. Entonces, se eligió hace poco un monumento conmemorando a las víctimas del franquismo, o sea, desde el principio del siglo XXI, desde pasado tiempo, desde la guerra civil del 36. El acontecimiento fue en el 36. Y entonces, claro, se plantea un colega norteamericano, John Thompson, que trabajó mucho el tema de la memoria histórica durante la guerra civil en Galicia. Se trataron en un artículo. Pero esos monumentos son eficaces después de inaugurados. O sea, la gente realmente va a tener una conciencia permanente o simplemente quedará como un monumento más a un acontecimiento. Y yo decía, si no hacemos actividades, si no hacemos actos de recepción con los colegios, con los niños, con los centros educativos, que expliquen qué fue eso, qué pasó en ese sitio, cuál es el sentido de ese monumento, de algún modo, el monumento va a quedar, bueno, inaugurado y ya está. Entonces, se plantea la cuestión de, ¿no hay que también reactivar los monumentos? ¿No hay que hacer algo con los